Comentábamos al inicio de nuestro programa que íbamos a hablar de un tema que ya ha generado polémica y tiene que ver con el aumento que está impulsando Aguas Santafesinas al servicio de agua y cloaca. Vamos a hablar del tema con Guillermo Lanfranco, de Relaciones Institucionales de la empresa. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Bien, gracias a ustedes. Mucha polémica ha despertado el anuncio de este incremento. Sí, bueno, es un tema, obviamente nunca es un tema agradable hablar de modificación de tarifas, pero si uno ha seguido la marcha de la economía nacional en los últimos 4 o 5 años, yo creo que uno de los tags más frecuentes es el aumento de no solo de las tarifas, sino de los bienes, de los servicios, prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Y nosotros no podemos ser ajenos a esa cuestión, o sea, nosotros hemos sufrido un incremento de costo notable en los últimos meses, prácticamente en todo lo que va del 2014, de cuestiones esenciales que tienen que ver con este servicio, o sea, el agua necesita, por ejemplo, mucha cantidad de productos químicos. Nosotros gastamos 38.000 toneladas anuales de coagulante, de cal, de cloro, de una serie de elementos que son esenciales, sin los cuales no hay agua potable, no se podría producir agua potable. Cañerías también arriba del 50%, o sea, las cañerías que nosotros compramos para ya sea extender redes o reemplazar las que se van rompiendo, reparaciones de roturas de conductos en veredas o en vía pública, es decir, todo lo que son los insumos esenciales nuestros de servicio han sufrido incrementos. Entonces, bueno, se plantea la cuestión. Cuando nosotros pedimos una recomposición de nuestros ingresos es porque hemos sufrido un deterioro de la capacidad de comprar esos bienes y servicios. Entonces surge la cuestión, ¿qué hacemos? Incrementamos el subsidio del Estado provincial, que ya es prácticamente de un 40% hoy sobre lo que son los insumos, o sea, la producción. El Estado pone el 100% de las inversiones, o sea, de cada 100 pesos que se gastan en plantas, en ampliaciones, esos 100 pesos los pone el Estado en su totalidad. Pero aparte, además, el Estado está poniendo hoy 40 pesos de cada 100 en lo que es la operación del servicio, es decir, en comprar los insumos, en pagar la energía, etcétera, etcétera. Lo que se está planteando es tratar de mantener o devolver en algún sentido a la ecuación que marcaba que nosotros con la tarifa propia sosteníamos un 75% de los gastos de operación y el Estado se hacía cargo del 25% restante. ¿Hoy cuánto sostienen de la operación? Nosotros estamos sosteniendo el 60%, estamos un 15% atrás respecto a lo que era el año 2012 de recursos propios. O sea, hoy por hoy el Estado en el 2014 tiene que poner 400 millones de pesos para la operación del servicio de aguas santafesinas. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, mantengamos el valor que tenía la tarifa hace un año o un año y medio. ¿Cómo mantenemos ese valor de la tarifa? Viendo cuánto podíamos adquirir con la recaudación propia hace un año y medio y tratando de volver a esos niveles, ¿no? De estos insumos que me decís, Guillermo, ¿hay alguno importado? Sí. O sea, y si no es importado son de costos dolarizados. Por ejemplo, el coagulante, que es un elemento esencial para clarificar el agua del río Paraná, nosotros tenemos prácticamente el 80% de nuestros usuarios se abastecen del sistema Paraná, en Reconquista, Santa Fe y Rosario, en distintos ríos que tienen que ver con el sistema Paraná. La instancia esencial para hacer potable esa agua es clarificarla, o sea, sacarle todo lo que es los elementos que tienen suspenso el agua. Eso se hace con coagulantes, con sulfato de aluminio básicamente. ¿Qué pasa? Son insumos que hay 1 o 2 proveedores, porque no hay otra fábrica en la Argentina, y son precios dolarizados, o sea, atados a precios casi de commodity internacional, digamos. Entonces, inevitablemente cuando, por ejemplo, se produce una devaluación como la que sufrimos a principio de año, eso se traslada inmediatamente a costo, incluso muy por encima a veces de lo que fue la misma devaluación. Con este incremento que están proyectando, ¿volverían a esa relación de llegar al 60%, al 75% de la tarifa? Sí, esa es nuestra propuesta, o sea, lo que en algún sentido propone Aguas como prestador del servicio. No quiere decir que ese sea el porcentaje definitivo, o sea, nosotros sabemos que la decisión final está en manos del Ejecutivo Provincial, que es el propietario de la empresa, tiene el 51% de las acciones,
y también es el concedente del servicio. O sea, bueno, acá hay una paradoja que el mismo Estado provincial concede el servicio a una empresa que es del Estado, pero bueno, es una figura jurídica que nos ha quedado a nosotros en algún sentido de remanente de lo que fue la privatización de este servicio hace 15 años. Pero no necesariamente lo que nosotros estamos pidiendo es lo que se nos va a otorgar. Casi siempre termina siendo menor, ¿no? El porcentaje. Sí. Ahora tenemos audiencias por delante, creo, ¿no? Sí, hay un mecanismo que está establecido por el ente regulador, que el ente regulador es un organismo que supervisa nuestra actividad, la regula en el sentido que establece muchas veces las obras que nosotros tenemos que hacer para mejorar la calidad del servicio. Lo que hace el ente regulador, convoca a los usuarios de este servicio a audiencias públicas. Hay una mañana el martes en Rosario, una el jueves en Santa Fe y la otra semana hay una en la ciudad de Reconquista, en el norte, porque es una de las 15 ciudades donde nosotros tenemos servicio. El ente regulador recoge las opiniones de los usuarios, en base a eso pondera un poco cuál es la propuesta que ellos consideran más adecuada. Elevan esa propuesta al Ejecutivo Provincial, que es en definitiva el que toma la decisión final sobre la cuestión tarifaria. De todas maneras son no vinculantes estas asambleas. No son vinculantes, pero muchas veces, yo diría que en casi todas las que se han celebrado antes, algo de lo que se expresa, por lo menos la línea conductora de lo que se expresa en esa audiencia, termina reflejándose en la decisión final del gobierno. A veces cuesta un poco conciliar posiciones que son muy diversas, pero casi siempre termina habiendo un denominador común, que es lo que el ente aconseja al gobierno. ¿Cómo sería, de implementarse así, tal cual lo propone Aguas? ¿Sería en etapas? ¿Cómo quedaría esto? Nosotros propusimos 2 escalones de aumento, que sería en principio en el cuarto, quinto o quinto y sexto bimestre, depende del momento en que se apruebe en definitiva la modificación tarifaria, porque está atado un poco a los cierres de nuestra facturación. Nosotros solicitamos un 21% en un periodo y un 21% en el siguiente, no acumulativo, o sea que es un 42% puro porque se hace sobre la misma base tarifaria. Ese valor, ese porcentaje tiene una incidencia sobre nuestras tarifas que llevaría a un promedio al 70% de nuestros usuarios. Estaríamos hablando de una factura de alrededor de 150 a 200 pesos bimestrales. Eso varía obviamente del servicio que tiene cada uno. Nosotros tenemos un sistema tarifario que, por ejemplo, teniendo servicio de agua, uno paga valor 1. Si tiene cloacas, duplica ese valor. Y si en el caso, por ejemplo, de vivir en el centro de Rosario, que también nosotros tenemos jurisdicción sobre los desagües pluviales, es un 0,25 en ese caso del valor base tarifario. Es decir, tenemos una variedad importante de tarifaciones, pero bueno, en promedio eso es lo que resulta. Esos 3 son como los rubros más destacados, estos 3 que me decías. Sí. Agua sola, agua con cloaca y agua cloaca y más pluvial. Desagüe pluvial. Eso pluvial. Es por tipo de servicio. Y después tenemos franjas tarifarias que tienen distinto valor el metro cúbico, que es la base de la tarifa, de acuerdo al consumo real o presunto de ese inmueble. ¿Cómo se establece eso? De acuerdo a la superficie. Cuanto menor superficie tiene el inmueble, menor es el valor del metro cúbico que se utiliza para llegar a la tarifación. Varía el valor del metro cúbico. Exacto. Sí, bien, sí. No, o sea, cuanto más grandes son las superficies, o sea, nosotros tenemos 5 rangos. El rango 5 le corresponde a comercios, galpones, o sea, grandes superficies que se considera que por una cuestión justamente de mayor extensión tienen mayor consumo de agua y por lo tanto el metro cúbico tiene un valor mayor. Ajá. Y por barrios o por sectores poblacionales de tenemos la ciudad, algunas sectorizaciones, si no es el sistema que nosotros hemos heredado del periodo de privatización del servicio, que hoy en día está vigente la misma ley que regía en el periodo privado. Pero bueno, se reemplazó eso en algún sentido con el tema de las franjas por superficie. Por lo general hay un estudio establecido que donde menor de superficie hay son las zonas periféricas, donde justamente la realidad social es distinta, por ejemplo, a la del centro. Pero bueno, en definitiva lo que se busca, que es el camino que creo que hay que transitar, es la equidad respecto a pagar lo que se consume. Y eso se consigue con la medición del consumo, claro, que es, yo creo, la base fundamental de una tarifa equitativa. Nosotros hoy tenemos
unas 700.000 unidades, o sea, cuentas, o sea, domicilios que tienen su facturación, de los cuales tenemos 130.000 con medidores. No todos esos 700.000 se pueden medir. ¿Por qué? Por ejemplo, un edificio en propiedad horizontal, hoy es imposible de instalar un medidor por cada departamento porque tienen bajadas de agua desde el tanque, tienen 3 o 4 líneas distintas, una para la cocina, otra para el baño, es imposible medirlos, a menos que se pongan de acuerdo el consorcio y pidan un medidor todos juntos. Pero nosotros hoy tendremos medibles unas 500.000 cuentas, o sea que estamos poco más de un tercio de medidores, pero bueno, la idea es seguir avanzando en la medición del servicio. ¿Se siguen colocando? Esto te quería preguntar, ¿cómo está en el plan de la empresa seguir colocando medidores? Sí, o sea, nosotros tenemos 2 instancias de colocación de medidores. Por un lado, lo que nosotros colocamos por decisión nuestra. Este año calculo que estaremos colocando entre 10 y 15.000 medidores por decisión de la empresa, que esto casi siempre apuntamos a zonas. Primero a consumos no residenciales, es decir, si hay una fábrica, si hay un comercio que tiene el agua como un insumo importante, lavaderos comerciales o industriales, heladería, o sea, todos los rubros que sabemos que tienen un consumo intensivo de agua, bueno, sobre esos siempre es medido. Todas las nuevas conexiones de agua, uno va a Aguas a pedir una conexión porque se está haciendo, no sé, una casa en un barrio, va con medidor. Sí o sí va con medidor. Y después está el medidor que pide el propio usuario. O sea, cada uno como usuario del servicio tiene derecho a pedir un medidor y nosotros tenemos la obligación de ponérselo. El año pasado no fueron muchos los que nos pidieron, tuvimos 2.300 pedidos en toda la provincia, lo cual por ahí también un poco desarma el mito de la cuestión de la demanda de medición de la gente. Pero bueno, más allá de eso, nosotros sabemos que es un camino que hay que transitarlo y vamos a intensificar en los próximos años la instalación de medidores. ¿Tiene un costo pedir un medidor, Guillermo? Si el usuario lo quiere instalar por su cuenta, sí. Tiene un costo que hoy en día debe estar en 500 pesos más o menos, pero se puede pagar en financiado, o sea que termina siendo, creo que son 6 cuotas, no tengo presente exactamente, pero digo, no es un costo exorbitante si uno tiene la decisión de ponerlo. ¿En qué punto está la planta potabilizadora aquí del extremo norte de la ciudad? Bueno, esa planta que se reactivó la construcción en sí de lo que es el sistema de potabilización en abril pasado, está avanzando a paso agigantado y estuvimos recorriéndola con medios de comunicación y con vecinalistas, y el objetivo es tenerla en operación antes del verano 2015-2016. O sea, este verano no, el otro. Es un desafío porque hay que conocerla para entender la complejidad de la obra, la cantidad de elementos que tiene, porque uno piensa que es un tubo que saca el agua del río y lo distribuye, ¿no? O sea, está lo que es toda la potabilización en sí misma, que es clarificar y hacer potable el agua. Está llevarla del río hasta esta planta que está ubicada en Ruta 11 y Circunvalación, con un sistema de bombas extractoras del río. Después está todo lo que es el sistema de automatización y gestión de la planta. Después hay un caño las bombas impulsoras que no son argentinas, sino que son todas o suecas o inglesas, depende de qué sector se trate. Después de ahí un conducto que en la primera etapa va a ir por Circunvalación hasta Salvat, hasta prácticamente la autopista Santa Fe. Después la obra eléctrica, o sea, son infinidad de contratos que tienen que ver con esta obra, pero bueno, está la decisión del gobierno provincial de concretarla antes del verano 2015-16 y se está trabajando con ese objetivo, ¿no? Bien. ¿En qué abastecería esta planta? Esta planta ¿Vendría a reforzar la ya existente? Esta planta va a complementar la que existe ahora en Barrio Arroyito, y va a abastecer hacia el norte, en la primera etapa, a Baigorria y Bermúdez, y el norte de Rosario, hasta una línea imaginaria que la trazaríamos a la altura de Junín, más o menos. Va a haber un beneficio indirecto para el sur de la ciudad y el suroeste, o sea, la planta en sí misma va a mejorar todo el norte de Rosario, noroeste, o sea, las zonas que hoy tienen problemas en verano, fundamentalmente como la Florida Norte, Lomas de Alberdi, Cristalería, la zona cero, toda esa va a tener un beneficio directo inmediato. Y la producción de esta planta, que equivale al 25% de lo que es la planta de Arroyito, va a permitir que justamente la planta de Arroyito quede liberada para enviar más agua al sur de la ciudad. También, extremo sur también con problemas de presión. O sea, nosotros calculamos que vamos a tener, o sea, esta planta va a producir 6,5 millones de litros por hora, la nueva de Gran Rosario. Sí.
y va a liberar a la de Arroyito más o menos unos 2 millones de litros por hora, que eso van a ir todos directo a zona sur. O sea que en cierto sentido va a implicar también un beneficio para de Uriburu al sur, Villa Nor Galvez inclusive. Bien. ¿Alguna otra obra prevista? Esta en Rosario es la obra fundamental. La fundamental. Sí. Hay otras obras que están en proceso, que algunas son un mientras tanto hasta que este acueducto esté terminado. Hay una planta propia para zona sur en Barrio Toba, hay una ampliación de una planta que nosotros ya tenemos en funcionamiento en zona cero, en el noroeste. Hay renovación de bombas en la planta de Arroyito, para bombas que hace 50 años que están funcionando, ya es obviamente el momento de reemplazarlas. Estamos haciendo 2 filtros nuevos en la planta vieja de Barrio Arroyito para mejorar los niveles de calidad, para hacerla más confiable. O sea, todo el sistema requiere infinidad de obras. Hay obras que yo digo siempre lo que la gente más ve, pero a veces no se interpreta del todo, los vallados en la calle, que son para nosotros es obra también. O sea, ¿por qué? Porque se rompe un caño de cloacas que a veces está a 4, 5, 6 metros de profundidad. En algunas zonas incluso tenemos caños a 15 metros de profundidad. Ese caño cuando se rompe afecta a usuarios que a lo mejor se les taponan las cloacas, no pueden evacuar los líquidos de los hogares, de edificios. Hay que llegar a esa profundidad, sacar toda la tierra que hay hasta ese caño, reemplazarlo en un tramo a veces que no puede ser, no son muy grandes, pueden ser 2 o 3 metros, pero después hay que volver a tapar todo eso con tierra que no es la misma que se sacó de ahí porque la municipalidad exige que sea tierra nueva. Hay que afirmar ese terreno, hay que hacer una losa, que es la losa donde se asienta después el pavimento, la capa fáltica. Y eso es costoso y lleva tiempo, y nosotros estamos haciendo entre 30 y 40 reparaciones por día de ese tipo. Digo, también es obra, también es costo, o sea, un costo que esa obra hay que pagarla todos los días, digamos. Sin duda. O sea, digo, el sistema es costoso y cuesta mantenerlo, y bueno, lamentablemente hay que actualizar lo mismo que los proveedores o nos actualizan los costos, tenemos que trasladarlo a los usuarios. Guillermo, cuando hay baja en el río, generalmente uno consulta y hay problemas con la toma de agua y demás. Cuando hay crecidas de este tipo, ¿también se complica o no hay problemas? Puede haber algunos problemas que no son tan graves como los de la bajante. O sea, cuando hay bajante, el problema es que no se puede tomar el agua, baja el rendimiento de las bombas porque tienen que hacer mayor esfuerzo. Y es un problema serio. Cuando hay creciente puede haber, por ejemplo, taponamiento por camalotes en la toma, hay que hacer todo un sistema de barreras y a lo mejor en algún momento hay que parar la planta y bombear al revés, digamos, para empujar los camalotes de las rejas. Pero no es tan grave como la bajante. Exacto. Como la bajante. Gracias por venir, Guillermo. No, gracias a usted. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Valor de Cambio. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.